tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana para todos. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a titulares. El gobernador del Banco Central de República Dominicana se opone a una modificación que permitirá a los afiliados de AFP retirar un porcentaje del fondo de pensiones. ¿Sabe usted por qué? En breve le contamos. Y en contexto vamos a revisar las previsiones de los organismos de la ONU sobre el aumento de la hambruna en medio de la actual crisis sanitaria. Una campaña de donaciones impulsada por la Unión Europea recaudó recursos que serán destinados para la realización de una vacuna contra el COVID-19. Entramos de inmediato en materia. El gobernador del Banco Central de República Dominicana se opone a la modificación de una ley 8701 que permitiría a los afiliados de las AFP un retiro de hasta el 30% de fondo de pensiones. El gobernador Héctor Valdés detalló en un artículo que de permitir el retiro anticipado de los ahorros se afectaría a los propios trabajadores. Según el funcionario, con el retiro de las pensiones se reducirían casi un 25% y las personas tendrían entonces que postergar su edad de retiro de 2 a 4 años. Expresó que la propuesta legislativa es improcedente, puesto que tendrían que disponer de más de 173.000 millones de pesos para realizar los pagos. Esto causaría un alza desproporcionada de la emisión monetaria de hasta un 64%. Igualmente, Valdés alertó que podría generar un exceso de demanda de bienes y servicios, provocando altos niveles de inflación, además disminuyendo el poder adquisitivo de las personas. Asimismo, indicó que el único resultado de la propuesta sería un retroceso similar a la crisis del año 2003, que propició un costo de casi el 20% del Producto Interno Bruto. Más información de República Dominicana. 1 millón de trabajadores han sido suspendidos de sus puestos de trabajo. Esto lo afirma así el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan. Según el vocero, los empleados han sido suspendidos de sus puestos de trabajo como consecuencia de las medidas dispuestas por las autoridades para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Las zonas francas del país han cerrado el 100% de sus operaciones, mientras que el resto de la industria está operando entre un 50% a un 60% de su capacidad habitual. Indicó que tan pronto la situación sanitaria lo permita, debe hacerse una apertura gradual de las actividades económicas. Asimismo, precisó que las medidas de distanciamiento han generado distintos tipos de empresas, las que están dentro de la excepción, las que han cerrado para reducir el cúmulo de personas y las que han tenido que cerrar completamente. La Confederación General del Trabajo, esto en Colombia, rechazó la propuesta que implica reducir los salarios, además de suspender el pago de las cesantías y sus intereses este mismo año. La polémica surge con base a la iniciativa que fue presentada por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de adelantar una reforma laboral debido a la crisis económica que vive este país en medio de la pandemia del coronavirus. La Central Sindical Obrera asegura que dichas medidas laborales implicarían arrasar con todas las prestaciones y la reducción de un 30% de los salarios de los trabajadores colombianos con el pretexto de solucionar la crisis por la COVID-19. Además, cuestionan al gobierno que pretende allanar el camino a una legislación laboral con todos los acuerdos internacionales que protegen a los trabajadores. También afirman que la propuesta parece una venganza contra los colombianos por no haber elegido presidente a Vargas Lleras. Y el jefe de Estado venezolano, durante una intervención en videoconferencia, propuso al movimiento de países no alineados avanzar en una creación de un fondo humanitario internacional
Todo esto para que se garantice la salud de los pueblos en medio de cualquier coyuntura. Hago mía la propuesta del comandante Hugo Chávez y la pongo sobre la mesa, señor presidente, para que el movimiento de países no alineados cree un fondo monetario, un fondo humanitario internacional. Un fondo humanitario internacional. Y busquemos los mecanismos para su financiamiento y sea la base para el apoyo financiero, para la salud de los pueblos de los movimientos de países no alineados en esta COVID-19. Fondo Humanitario Internacional. Le llegó la hora al Fondo Humanitario Internacional. En Perú, pese a ser el segundo país de la región con más contagios de COVID-19, el gobierno ya autorizó la reactivación de diversos sectores productivos. Sin embargo, la mayoría de las medianas y pequeñas empresas aún no están consideradas en esta primera fase de reapertura, entre ellos los artesanos. Vamos a ver de inmediato cómo están sobreviviendo a esta coyuntura. Pachacú Tecuamán es un artesano cusqueño y pertenece a la cuarta generación de un linaje de herreros del surandino peruano. Como a todos, la emergencia sanitaria lo obligó a parar sus actividades habituales. Dice que en estos tiempos puede faltarle todo menos el alimento para su alma. Desarrollar obras de arte en bronce, cobre y hojalata. Me encuentro adaptándome, sobreviviendo y sobre todo creando. Y creo que no debemos desfallecer ni deprimirnos. Sobre todo debemos ser más fuertes y trabajar con mayor dedicación. Individual o colectivamente organizarnos. Y así lo vienen haciendo la mayoría de artesanos agrupados en colectivos por su especialidad. Por ejemplo, en la localidad costera de Chincha, en Ica, un grupo de 23 familias afroperuanas dedicadas al tejido en junco se organizaron para adaptarse a nuevas formas de trabajo. Estamos vendiendo lo que es nuestro arte, nuestra cultura, nuestra tradición, lo vendemos mediante la plataforma virtual. Sí nos ha afectado, como le digo, esta pandemia mundial, pero tomamos todas las precauciones como artesanos que somos, tomamos las precauciones para no poder contagiarnos ni poder contagiar a nadie más. Y queremos que por favor todas las personas que nos ven, que nos apoyen comprando mediante la plataforma virtual que es Tiendas Virtuales Rurasmaki. Otros 23 colectivos de 9 regiones del país también se han inscrito en la plataforma virtual rurasmaki.p. Una de ellas la familia Yauri, dedicada a la fabricación de joyas con la técnica de la filigrana. Desde el pueblo de Plateros en el Valle del Mantaro en Junín, aseguran que este emprendimiento les ha sido favorable. Sin lugar a dudas, esta idea de negocio implementada por el Ministerio de Cultura de aquí del Perú nos ha permitido subsistir y afrontar de manera adecuada esta crisis. No solamente yo, sino la mayoría de artesanos o colectivos de artesanos a nivel de Perú que están dentro de esta plataforma virtual. Más de 500 familias de artistas tradicionales, agrupados en 23 colectivos de artesanos, usan actualmente la plataforma virtual de venta electrónica rurasmaki.p. Una iniciativa del Ministerio de Cultura basada en el comercio justo y solidario, que busca promover y comercializar las obras de arte popular, preservando la identidad y legado cultural. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Los bancos centrales de los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica están reportando una caída sobre la circulación de las remesas. Y frente a esta situación, analistas sugieren a El Salvador, a Guatemala y también a Honduras crear planes para brindar ayuda focalizada a los hogares vulnerables que dependen de estos ingresos. Todos los detalles a continuación. Los bancos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras han reportado descensos de las remesas en los primeros 3 meses del presente año. El Banco Central de Reserva de El Salvador reportó 439,6 millones de dólares en remesas para marzo, representando una baja de 52,5 millones en comparación con marzo de 2019 y una caída interanual de 10,6%. Sobre Guatemala, los envíos en el tercer mes sumaron 746,6 millones con una caída de 9,6%, cuando el promedio mensual que venía recibiendo el país era de 850 millones de dólares.
Mientras tanto, Honduras recibió $1.377 millones en el arranque trimestral de 2020, lo que significó 105 millones menos a los recibidos en igual periodo de 2019. Para los tres países centroamericanos, las remesas constituyen una importante fuente de ingresos para los hogares. Por ejemplo, para El Salvador y Honduras, el ingreso anual por remesas representa hasta un 20% de su Producto Interno Bruto, mientras para Guatemala es un 14% del PIB, según el Banco Interamericano de Desarrollo. El especialista Napoleón Campos afirma que la caída de las remesas son altamente preocupantes en el contexto de la COVID-19 porque dichos ingresos son una línea de contención para que las familias no caigan en pobreza. Por esto, sugiere a los gobiernos buscar a las familias más impactadas por la caída de remesas para entregarles ayuda de manera focalizada. Asimismo, urgen a los tres países preparar un plan de reconstrucción post-COVID-19 ante la caída abrupta de remesas, la pérdida de empleos a nivel local y la crisis económica. En nuestro segmento En Contexto vamos a hablar de la hambruna y el COVID-19. Breve pausa, volvemos enseguida. De acuerdo a una investigación de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, la hambruna amenaza, quise decir, a millones de personas en todo el mundo, como otra pandemia de grandes proporciones que trae la acelerada propagación de la COVID-19. Aquí en nuestro segmento En Contexto vamos a poner a su disposición algunos datos de la Organización de Naciones Unidas al respecto. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, reportó al Consejo de Seguridad de la ONU que la cantidad de personas con hambre aguda en el orbe podría aumentar al doble este año, hasta alcanzar los 265 millones debido a la crisis económica por la pandemia. Durante el año 2019, 135 millones de personas en 55 países experimentaron inseguridad alimentaria extrema. El alto funcionario suma a la actual crisis la caída de las remesas y el impacto de la falta de turismo, así como otras restricciones tomadas para enfrentar la expansión de la COVID-19. Beasley destacó que en estos momentos no solo se hace frente a una pandemia de salud, sino también a una catástrofe humanitaria global. Afirma que millones de civiles que viven en naciones heridas por conflictos, incluyendo a muchas mujeres y niños, pueden estar a punto de morir de inanición, con el fantasma de la hambruna como una posibilidad muy real y peligrosa. Asimismo, sostiene que si los campesinos venden sus terrenos o ganado, puede tener repercusiones en la producción de alimentos en los próximos años. La ONU considera que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también se encuentra bajo una amenaza considerable, en particular aquellos objetivos que persiguen disminuir a cero la pobreza y el hambre. Por este motivo, se insta al Consejo de Seguridad de la ONU a impulsar una campaña que pueda evitar una crisis de hambruna. El director del Programa Mundial de Alimentos, PMA, David Beasley, señala que la hambruna ya estaba presente en todo el mundo antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. El funcionario agrega que este año se proyectaba con la peor crisis humanitaria. Sus conclusiones se las presentamos a continuación. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, indica que la hambruna ya estaba presente en el mundo antes de que apareciera la pandemia de la COVID-19. En ese contexto, señala que el Programa Mundial de Alimentos se encarga de distribuir comidas cada día a cerca de 100 millones de personas a nivel global, y al menos 30 millones de ellos dependen de esas ayudas para mantenerse con vida. Beasley precisa que si el programa de la ONU no alcanza a cubrir dicha demanda diaria, podrían comenzar a morir de hambre cada día 300.000 personas en un periodo de 3 meses. El funcionario de la ONU
alerta que antes del brote del coronavirus, el 2020 se proyectaba como un año con la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Ello debido a las consecuencias de conflictos armados como los que suceden en Siria, Yemen y Sudán del Sur, además de los desastres naturales que cada día son más frecuentes, motivados los cambiantes patrones climáticos. El programa prevé para este año una crisis de hambruna en al menos 36 países de todo el planeta. Una predicción que no está lejos de la verdad que viven muchas personas en el orbe, ya que diariamente 821 millones de personas en el mundo se van a dormir con hambre crónica. Todo esto sin contar que 135 millones de ciudadanos que se encontraban distribuidos en países afectados por conflictos armados, cambio climático y crisis económica sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2019. En la región latinoamericana, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, también emitieron advertencias sobre el incremento del hambre y la pobreza a partir de la crisis generada por el COVID-19. Aunque los gobiernos de la región han implementado diferentes medidas para evitar la propagación del virus, habrá consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios, lo reseña así puntualmente el organismo dependiente de Naciones Unidas. La FAO identificó riesgos en la demanda alimentaria, como la reducción de la capacidad adquisitiva y de oferta, como limitaciones al acceso de insumos o capital, reducción de la mano de obra o disrupción de la cadena de distribución. Asimismo, considera que la pobreza y la desigualdad limitan el acceso a bienes y servicios esenciales, como son los alimentos y servicios de salud. Instan a iniciar estrategias post-COVID-19 con el objetivo de retomar la senda de crecimiento sostenible de la Agenda 2030. Me voy a una segunda pausa, al regreso les cuento más información en materia económica. No se aparte, volvemos a seguir. Fíjense que hay una campaña de donaciones que fue impulsada por la Unión Europea para recaudar una cuantiosa suma importante para financiar la lucha contra la pandemia del COVID-19. Todos los detalles se los ofrecemos a continuación. Con el anuncio de una contribución de 1.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, inició la campaña de recolección de fondos en línea para financiar el desarrollo de una vacuna contra la pandemia del COVID-19. Al terminar la jornada de donación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que las contribuciones habían alcanzado 7.400 millones de euros. Recursos que, según ella, estarían destinados para el desarrollo de vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el coronavirus. Ante el anuncio de von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la campaña constituyó una poderosa muestra de la solidaridad global. Durante el evento de hoy se comprometieron unos 7.400 millones de euros para investigación y el desarrollo de vacunas, diagnósticos y terapias. Esta fue una demostración poderosa e inspiradora de solidaridad global. Hoy los países se unieron no solo para comprometer su apoyo financiero, sino también su compromiso de garantizar que todas las personas puedan acceder a las herramientas que salvan vidas para COVID-19. La iniciativa de la Unión Europea no contó con el respaldo de Estados Unidos, ya que su presidente Donald Trump está en conflicto abierto con la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que el pasado 15 de abril, Trump anunció que su país suspendía de forma temporal la aportación económica que le hace a la Organización Mundial de la Salud mientras investiga el papel que juega el organismo internacional en la actual crisis del coronavirus. Y la Comisión Europea aprobó este mismo lunes las garantías de préstamos de 7.000 millones de euros para Air France. El organismo detalla en un comunicado que la medida ha sido propuesta por Francia después de que todos los otros medios potenciales para obtener liquidez en los mercados hubieran sido explorados y agotados. Detalla que la garantía y el préstamo para accionistas proporcionarán a Air France la liquidez que necesita con urgencia para resistir el impacto del brote del coronavirus. A finales de abril se informó que el grupo Air France KLM, al que pertenece esta empresa, recibía cerca de 11.000 millones de dólares de Francia y también de los Países Bajos.
Las autoridades del Canal de Suez en Egipto anunciaron un aumento de sus ingresos en los primeros 4 meses de este año, a pesar de la crisis por la COVID-19. Siendo la ruta más directa entre el Océano Índico y el Atlántico, facilitó el paso de 6.563 buques y obtuvo 1.907 mil millones de dólares en lo que va de año, en contraste a un 2% más que el año pasado. A pesar de la crisis sanitaria por la COVID-19, la presidencia del Canal de Suez indicó que mantendrán las operaciones a los niveles de salud requeridos, en tanto que constituye el pasaje más rápido entre Asia y Europa, conectando el Mar Rojo con el Mediterráneo, generando de esta manera la mayor cantidad de divisas para el Estado. Revisamos las cotizaciones petroleras al cierre de la jornada de este lunes. Vamos a ver la relación de WTI, marca 19.84 dólares el barril, sube 0.30%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 26.75 dólares el barril, sube 1.17%. Y tenemos la cesta venezolana con 68.35 yuanes y tiene una baja de 2.27 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos números llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.